A las 6:20 de la mañana del martes 2 de septiembre de 2003, una comunidad somnolienta en Bellevue, Idaho, se despertó con el sonido de disparos. Poco después, el sonido ahora de las sirenas llenó el valle. Fue entonces cuando los agentes de la oficina del sheriff del condado de Blaine se apresuraron a ir a la casa de Diane y Alan Johnson. En el interior, descubrieron una escena espeluznante y sangrienta. Diane yacía en la cama con una sola herida de bala en la cabeza y Alan yacía muerto en el suelo junto a ella con una sola herida de bala en el pecho. Su hija de 16 años, Sarah, resultó ilesa pero estaba histérica, totalmente fuera de sí. Mientras los investigadores trabajaban para reconstruir las pistas dejadas atrás, descubrieron secretos sorprendentes que llevaron a una revelación impactante. Pero, ¿de quién se habían hecho enemigos Diane y Alan? ¿Qué llevó a su trágica desaparición? Bellevue, Idaho, es una ciudad pequeña y tranquila con una población de solo 2.500 habitantes. Ubicado en el condado de Blaine, es conocido tanto por su suelo rico, patatas, cultivo de truchas y piedras preciosas como por sus paisajes vírgenes y escarpados. Fundada en 1882, la ciudad está ubicada en una meseta de 1 milla de ancho y era una ciudad de montaña occidental. Sus residentes prosperaron en la industria minera, habiendo extraído plata, oro y plomo por valor de 60 millones. Bellevue ofrece a sus residentes la comodidad de la vida suburbana, combinada con la paz y la tranquilidad rurales. La ciudad tiene una tasa de criminalidad que generalmente es más baja que el promedio nacional de Estados Unidos, y es por eso que, en 2003, las muertes de Diane y Alan Johnson conmocionaron a la comunidad pacífica hasta lo más profundo. El 2 de septiembre de 2003, la oficina del sheriff del condado de Blaine recibió una angustiosa llamada al 911 de Kim Richards. Según Kim, la hija de 16 años de su vecina, Sarah Johnson, había llegado corriendo a su puerta gritando que sus padres, Diane de 52 años y Alan Scott Johnson de 46, habían sido asesinados. Agentes y socorristas acudieron inmediatamente al lugar. Cuando llegaron los agentes del orden, entraron a la casa y encontraron una escena espantosa ante ellos. En la cama, encontraron a Diane con un disparo en la cabeza. Parecía haber sido asesinada mientras dormía. Las paredes y el techo cerca de la cabecera estaban salpicados de sangre y un fragmento de cráneo estaba en el suelo. En el suelo, al lado de la cama de Diane, estaba el cuerpo de su marido, Alan. Él se encontraba vestido solo con una toalla y la sangre se acumulaba debajo suya. A primera vista, los investigadores creyeron que se trataba de un caso abierto y cerrado. De hecho, parecía haber sido un caso de asesinato-suicidio. Pero cuando miraron más de cerca la escena del crimen, su opinión cambió rápidamente. Los investigadores pudieron escuchar el sonido del agua corriendo y siguieron el rastro de sangre hasta el baño privado. La ducha quedó bizarramente abierta. Cuando los oficiales cerraron el grifo del agua, vieron salpicaduras de sangre y un claro agujero de bala en la pared de la ducha. Los investigadores comenzaron a buscar más pistas en la casa. En el piso del dormitorio estaba lo que los investigadores creían que era el arma homicida, un rifle Winston calibre .264. A los pies de la cama, en la que yacía muerta Diane, había 2 cuchillos de cocina. No obstante, se encontró otro cuchillo en la cama de su hijo Matt. Las pistas en la escena desconcertaron a los investigadores. No hubo señales de entrada forzada, ya que se observó que los Johnson no cerraron las puertas. Un hecho que solo los más cercanos a la familia sabrían. La casa no había sido saqueada como cabría esperar de un posible robo que salió mal. Los agentes en el lugar interrogaron a Sarah sobre lo que recordaba antes de correr a la casa de su vecino en busca de ayuda. Explicó a los investigadores que estaba dormida cuando escuchó un disparo. Corrió a la habitación de sus padres y llamó a su madre, y fue entonces cuando escuchó un segundo disparo. Sin dudarlo, Sarah corrió a la casa de su vecino en busca de ayuda. Ella no vio en ningún momento al intruso. La afirmación fue corroborada por la vecina que llamó al 911, Kim Richards. En la propiedad había una casa de huéspedes que había sido alquilada a un amigo cercano de Alan, Mel Spiegel, de 45 años. Los investigadores entraron a la vivienda y encontraron una prueba bastante incriminatoria sobre la cama, la mira perteneciente al mismo rifle encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, Mel no estaba por ningún lado. Su conveniente desaparición lo había convertido en una posible persona de interés para los investigadores.
Toda la propiedad fue sellada por orden del investigador principal, el sargento Walt Femling. También les dijo a los oficiales que impidieran que el camión de eliminación de desechos retirara los botes de basura de la propiedad. Ese camión de la basura estaba a una casa de distancia y casi se llevaba la evidencia. La teoría era que Mel pudo haber tenido un altercado con Alan y Diane y haberlos matado en el calor del momento. Mientras trabajaban en esta teoría, los equipos forenses buscaron en los botes de basura y descubrieron aún más evidencia. En el interior encontraron una bata de baño rosa que había sido envuelta. Una vez que los técnicos de la escena del crimen abrieron la bata de baño, encontraron un guante de látex, un guante de cuero marrón que coincidía con el encontrado en el dormitorio de Johnson y municiones para una pistola calibre 25. Toda la evidencia fue etiquetada y enviada para pruebas de ADN mientras los investigadores desarrollaban su propio escenario. Ahora estaba quedando claro que quien mató a la pareja sabía lo de las puertas abiertas y el día en que se retiró la basura. Era posible que el asesino arrojara las pruebas a la basura antes de huir del lugar. Había llegado el momento de llamar a Mel Spiegel. Horas después del doble homicidio, los agentes del sheriff recibieron la noticia de que Mel Spiegel había sido encontrado en Boise, Idaho. Mel accedió a hablar con los investigadores y se reunió con ellos en la comisaría de Boise. Las autoridades le preguntaron a Mel sobre su paradero esa mañana, y Mel dijo que pasó el fin de semana con su familia y que planeaba regresar a Bellevue en una semana. Los detectives se pusieron en contacto con los familiares de Mel, quienes confirmaron su coartada. Le preguntaron también sobre su relación con Alan y Diane. ¿Cómo no? Les dijo a los oficiales que había estado alquilando la casa de huéspedes a la pareja durante años y que compartía una relación muy buena y cercana con ellos. Cuando se le preguntó sobre el rifle utilizado en los asesinatos, Mel admitió que sí le pertenecía. Sin embargo, dijo que lo había guardado bajo llave en su armario antes de irse a Boise durante el fin de semana. Luego, los investigadores le preguntaron a Mel sobre cualquier persona que él creía que pudiera haber hecho enemigos con la pareja. Mel reveló que Alan y Diane estaban empezando a preocuparse por su hija Sarah. Había empezado a salir con un chico de 19 años llamado Bruno Santos. Por lo que Mel había oído, Bruno vivía en el país ilegalmente y vendía drogas para ganarse la vida. Fue un poco difícil para los investigadores, pero Mel los instó a hablar con otros miembros de la familia. Los investigadores hicieron precisamente eso y comenzaron a reunir una fotografía de la familia Johnson. Alan y Diane se conocieron a principios de los años 1980. Diane había estado en una relación antes de conocer a Alan y tenía un hijo pequeño llamado Matt. La pareja se casó en 1983. Alan adoptó a Matt como su propio hijo. Se mudaron a una hermosa casa en la tranquila ciudad de Bellevue, Idaho, y en 1987 le dieron la bienvenida al mundo a su hija Sarah Marie Johnson el 25 de enero de 1987. Alan era copropietario de una empresa de paisajismo en Bellevue y Diane trabajaba como recaudadora de impuestos. Juntos habían construido un hermoso hogar para sus dos hijos y, según todos los indicios, eran una familia amorosa. Alan era un ávido cazador. Era simplemente un tipo maravilloso. Diane, su pasión era la cocina. Ella siempre estaba haciendo algo maravilloso en la cocina. La pareja también era muy conocida en su comunidad, ya que Alan era un ávido tirador de trampas, un pasatiempo común para muchos en la comunidad. En 2003, su vida familiar parecía armoniosa para los de afuera. Matt, que tenía 22 años en ese momento, estaba estudiando en la Universidad de Idaho en Moscow, Idaho. A Sarah también le había ido bien en la escuela y era parte del equipo de voleibol de su escuela. Ella también era la niña de los ojos de Alan, pero los investigadores estaban a punto de descubrir las tensiones familiares que habían comenzado a surgir en los meses anteriores. Habiendo descartado el correo como posible sospechoso, los investigadores siguieron su consejo y regresaron a Bellevue para hablar con los miembros de la familia. Como era de esperar, todos sabían que los Johnson eran una familia feliz y amorosa. Los investigadores entrevistaron a su hijo, Matt, que había regresado de la universidad, así como a la hermana y al cuñado de Diane, Linda y Jim Feibold. Los tres dijeron que la vida familiar parecía feliz y normal. Eso fue hasta que Sarah conoció a Bruno Santos. Matt, Linda y Jim estuvieron de acuerdo en que Sarah saliendo con Bruno se había convertido en un importante punto de discordia en la familia.
Durante los meses previos al asesinato, las tensiones empeoraron dentro del hogar. Pero siendo adolescente, Sarah naturalmente se rebeló contra las reglas de sus padres. Incluso cuando sus padres le prohibieron volver a ver a Bruno, ella siguió desafiándolos. Sin embargo, Jim reveló información a los investigadores que posiblemente podría haberle dado a Bruno una razón para asesinar a Diane y Alan. Días antes de los asesinatos, Alan y Diane habían descubierto que Sarah había estado mintiendo acerca de pasar la noche en casa de una amiga. Sarah había pasado la noche con Bruno. Alan llamó a Jim y le contó lo sucedido. Luego, Alan le pidió a Jim que lo acompañara para confrontar a Bruno. Jim dijo a los investigadores que Alan estaba furioso y amenazó con denunciar a Bruno a la policía por agredir a Sarah cuando era menor de edad. Luego, los dos hombres se fueron con Sarah. Un cargo de tal gravedad podría significar la deportación para Bruno. Después de escuchar lo que Jim había revelado, los investigadores creyeron que este era motivo suficiente para que Bruno eliminara a los Johnson. Era hora de hablar con Bruno Santos. La policía del condado estaba familiarizada con Bruno Santos. Había abandonado la escuela secundaria y había estado involucrado en algunos delitos menores relacionados con las drogas. Cuando lo llevaron para interrogarlo, se enfrentó a los investigadores. Durante su entrevista, se mostró arrogante y difícil de tratar, según los investigadores. Luego les dijo a los investigadores que le propuso matrimonio a Sarah y que ella había aceptado. Podría describirlo como un joven muy engreído y arrogante. A veces era un tanto conflictivo, bastante difícil de tratar. Me dijo que le había propuesto matrimonio a Sarah o le había pedido que se casara con él, a lo que ella dijo que sí. Los investigadores creyeron que había dicho esto para demostrar que amaba a Sarah y que no habría hecho nada que pusiera en peligro su relación. Cuando los investigadores le preguntaron sobre su paradero la mañana de los asesinatos, Bruno dijo que estaba dormido en el sofá de su casa. Les dijo a los oficiales que se comunicaran con su madre, quien confirmó que había estado en casa con él. Para los investigadores, esto todavía no era una coartada sólida. Cuando los investigadores le preguntaron a Bruno sobre Alan y Diane, su actitud hacia los Johnson fue obvia. No era fanático de la pareja. Nuestro primer pensamiento fue Bruno. Supusimos que estaba enojado con Diane y Alan. Decidió deshacerse de ellos para que él y Sarah pudieran estar juntos. De vuelta en la casa de los Johnson, los equipos forenses estaban recogiendo pruebas de toda la casa. Habían utilizado una luz ultravioleta para revisar cada parte de la casa en busca de posibles pruebas de sangre que pudieran indicar una ruta de escape tomada por el asesino. Mientras buscaban en la habitación de Sarah, encontraron salpicaduras de sangre y fragmentos de huesos en una pared de la habitación de Sarah. Este descubrimiento no hizo más que aumentar el misterio del tiroteo. La sangre y el hueso se enviaron al laboratorio para su análisis. Este descubrimiento hizo que los investigadores se preguntaran si Sarah estaba siendo honesta acerca de lo que realmente vio esa mañana. Una búsqueda en la habitación llevó a los investigadores a encontrar aún más pruebas. Un único guante de cuero marrón, el mismo que se encontró envuelto en la basura. También se encontraron en la habitación de Sarah una llave de la casa de huéspedes y casquillos calibre .264 no utilizados. En uno de los casquillos no gastados había tejido, posiblemente transferido del guante cuando el asesino intentó ocultar pruebas. Esto también fue enviado a los forenses para su análisis. Los investigadores ahora creen que Bruno pudo haber matado a los padres de Sarah y acudió a ella para ayudarlo a deshacerse de las pruebas. Los investigadores entregaron a Bruno y a su madre una orden de registro para recolectar pruebas de su casa. Toda la ropa que usó ese día, incluidos sus zapatos, fue llevada a prueba. También se tomaron sus huellas dactilares para compararlas con las encontradas en la escena del crimen. Bruno fue llevado al hospital, donde le tomaron una muestra de ADN para realizar pruebas. También se recogieron como prueba recortes de cabello y raspados de manos. Bruno fue anunciado como el principal sospechoso de los asesinatos de Alan y Diane Johnson. Sin embargo, los investigadores estaban a punto de recibir información que llevaría la investigación en una dirección completamente inesperada. Después de examinar minuciosamente la ropa y los zapatos que le quitaron a Bruno, los expertos forenses no pudieron encontrar ningún rastro de sangre que perteneciera ni a Diane ni a Alan. En la escena del crimen real, no se encontraron rastros de ADN, pelos o huellas dactilares cerca de los cuerpos de Alan o Diane. Tampoco hubo ninguna evidencia física que ubicara a Bruno en la habitación de la pareja. La prueba realizada a los guantes y al albornoz también arrojó resultado negativo.
Nunca encontramos su ADN, huellas dactilares, ni nada en la escena del crimen, ni sangre o ADN de Alan o Diane en ninguna de sus prendas. Los investigadores quedaron perplejos. Estaban seguros de que Bruno tenía más motivos para matar tanto a Alan como a Diane. Sin embargo, la total falta de evidencia física que debería haber colocado a Bruno en la escena sugirió que les estaba diciendo la verdad. Bruno fue eliminado como sospechoso del caso. Mientras observaban el caso de cerca, sus mentes comenzaron a centrarse en otra persona. Los investigadores comenzaron a interrogar más intensamente a la familia y amigos de Sarah sobre su hogar y su vida personal. Habían descubierto que a Sarah le habían recetado antidepresivos y que su relación con sus padres era, en el mejor de los casos, difícil. Los familiares dijeron que ignoraron que su comportamiento fuera normal en una adolescente. Creían que Sarah estaba en la edad en que la mayoría de los niños comienzan a volverse rebeldes y a oponerse a la autoridad de sus padres. Pero Linda, la tía de Sarah, empezó a sospechar del comportamiento de su sobrina. Ella dijo a los investigadores que Sarah no estaba pasando por el proceso normal de duelo. Linda dijo que Sarah mostró más interés en regresar a la escuela y a sus amigos que en tomarse el tiempo para lidiar con la pérdida de sus dos padres. Ella no parecía estar pasando por ningún tipo de dolor. No le preocupaba perder a su mamá y a su papá. Quería ver a sus amigos. Ella quería arreglarse las uñas. Quiero decir, fue realmente extraño. Luego, los investigadores recurrieron a algunos de los amigos de Sarah y les preguntaron sobre su comportamiento desde la muerte de sus padres. Todos estuvieron de acuerdo en que Sarah actuaba con indiferencia ante los asesinatos. Sin embargo, lo único que les llamó la atención fue que Sarah estaba más preocupada por Bruno desde su arresto. Les resultaba extraño que Sarah estuviera más preocupada que enojada con el presunto asesino de sus padres. Los investigadores no querían creer a dónde los llevaban sus pensamientos, ya que era demasiado horrible para imaginarlo. Pero no tuvieron más remedio que investigar a Sarah como posible sospechosa. Una joven de 16 años podría cometer este tipo de delito. Eso fue probablemente lo más difícil en mi mente, simplemente tratar de superar la idea de que una joven podría hacer algo tan atroz. La casa de los Johnson todavía era una escena del crimen activa y ahora los investigadores estaban tratando la habitación de Sarah como una segunda área de interés. Los investigadores en el lugar ahora se preguntaban cómo la salpicadura de sangre había llegado tan lejos. Un experto en armas fue llamado a la casa para observar más de cerca el patrón de salpicaduras. Después de analizar la dirección desde la habitación de Alan y Diane hasta la de Sarah, el experto en armas concluyó que las puertas de ambas habitaciones estaban abiertas en el momento del tiroteo. La puerta de Sarah Johnson también estaba abierta para permitir que el hueso entrara a su habitación, porque el borde trasero donde están las bisagras también tenía depósitos de sangre. Entonces ambas puertas estaban abiertas y había un pasillo en medio. Los investigadores también llamaron a los fontaneros después de que se informara de una obstrucción en uno de los aseos del baño. La fuente de la obstrucción parecía ser un gorro de ducha. Los investigadores decidieron entrevistar a Linda, Matt y Mel Spiegel sobre algunas de las pruebas que descubrieron. Matt y Linda identificaron la bata de baño rosa como perteneciente a Sarah. Mel confirmó que Sarah tenía la llave de la casa de huéspedes y, a menudo, lo ayudaba a limpiar el lugar. También les dijo a los investigadores que Sarah estaba al tanto del arma que estaba guardada en el armario. Los investigadores ahora necesitaban poder vincular a Sarah con todas las pruebas. Pero eso iba a resultar difícil, ya que los testigos presenciales la mañana de los asesinatos dijeron que Sarah no tenía ningún rastro de sangre cuando corrió a la casa de un vecino pidiendo ayuda. Esto también fue confirmado por expertos forenses que usaron luminol para detectar cualquier salpicadura de sangre en la ropa de Sarah y no encontraron nada en absoluto. Los investigadores emitieron una orden para confiscar y probar la ropa que Sarah había usado por la mañana. Mientras tanto, los investigadores querían hablar con Sarah nuevamente y ver si su historia había cambiado desde la última vez que hablaron con ella. Los investigadores volvieron a llamar a Sarah para una entrevista. Se había estado quedando con su tía y su tío. Se observaron pequeñas inconsistencias en la historia de Sarah. En general, los investigadores descubrieron que su historia había cambiado al menos 5 veces diferentes. En algunas explicaciones, dijo que estaba dormida y que la despertó el sonido de un disparo. En otro, dijo que estaba despierta cuando escuchó el primer disparo. En otra ocasión, les dijo a los investigadores que todavía estaba en su habitación cuando escuchó el segundo disparo.
pero una vez más cambió su historia y dijo que estaba afuera de la habitación de sus padres cuando se disparó el segundo disparo. Sarah también tuvo dificultades para recordar si la puerta de la habitación de sus padres estaba abierta o cerrada en el momento del tiroteo. Los investigadores mantuvieron la calma al interrogar a Sarah para evitar que se diera cuenta de sus sospechas. Ya les habían avisado que las puertas de ambas habitaciones estaban abiertas, y esa era la única explicación para la salpicadura de sangre en la pared de la habitación de Sarah. Se le pidió a Sarah que presentara una muestra de ADN, muestras de cabello y raspados de manos como parte de la investigación para limpiar su nombre. Todos estos fueron enviados para ser analizados al laboratorio. La parte superior e inferior del pijama que Sarah estaba usando la mañana de los asesinatos fueron enviadas al laboratorio para que las analizara el especialista forense Rod Englert. Bajo un microscopio de alta potencia, Englert no encontró rastros de sangre en el frente de la túnica. Sin embargo, en la parte posterior de la prenda encontró patrones de salpicaduras de sangre a alta velocidad. Obtienes múltiples manchas que son muy pequeñas, como pequeños toques de lápiz. Numerosos, incluso más pequeños que eso, que están simplemente en capas, capa tras capa, especialmente cuando hay mucha energía. También encontró fibras de algodón azul y motas de pintura verde en el interior de la bata que hacía juego con la camisa que llevaba Sarah esa mañana. Pero el momento decisivo aún estaba por llegar. Los resultados de laboratorio también confirmaron que se encontró ADN de Sarah en el revestimiento interior del guante de látex y residuos de pistola en ambos pares de guantes de cuero marrón. Enviamos la bata, enviamos el guante de cuero y enviamos el guante de látex a un laboratorio en Chicago, McCrone & Associates. Encontraron residuos de disparos en los 3 artículos. La sangre encontrada en los guantes y la bata pertenecía tanto a Alan como a Diane. Esto fue más que suficiente para que los investigadores arrestaran y acusaran a Sarah del doble homicidio de Alan y Diane Johnson. El 29 de octubre de 2003, Sarah Johnson fue arrestada por el asesinato de sus padres, Alan y Diane Johnson. Fue detenida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Blaine en espera de juicio. Sarah, tengo una orden de arresto por el asesinato de tus padres, Diane y Alan Johnson. Está acusado de 2 cargos de asesinato y está bajo arresto. Bueno, pónganse de pie. La historia de una adolescente que asesina a sus padres llegó a los titulares a nivel nacional y se convirtió en una sensación en los medios. Los investigadores y fiscales tuvieron que desarrollar un argumento plausible que demostrara que Sarah estaba motivada y era capaz de cometer un crimen tan atroz. Basándose en declaraciones de familiares y amigos de Sarah y sus padres, comenzaron a armar una historia retorcida de una adolescente sumida en la pasión. Desde que Sarah empezó a salir con Bruno, sus padres desaprobaban la relación. Como resultado, Sarah comenzó a escabullirse a espaldas de sus padres y se comportó como lo haría cualquier adolescente normal. Sin embargo, el desencadenante de Sarah ocurrió unos días antes de los asesinatos. Les había mentido a sus padres acerca de quedarse con una amiga cuando, en realidad, se estaba quedando con Bruno. Las amenazas de su padre de acusar a Bruno de agresión y deportarlo a México llevaron a Sarah al límite. Los investigadores y fiscales creyeron que ese era el momento en que Sarah había ideado el plan para deshacerse de sus padres y vivir una vida feliz con Bruno. Como fanática de los crímenes reales y los asesinatos misteriosos, Sarah creía que tenía la trama perfecta preparada. La mañana de los asesinatos, se levantó y fue a la casa de huéspedes a recuperar el rifle. Luego se puso guantes de látex, guantes de cuero, un gorro de ducha para evitar salpicaduras de sangre en el cabello y la bata de baño hacia atrás para evitar que la sangre toque su ropa. Luego, Sarah fue a la habitación de sus padres cuando escuchó a su padre meterse en la ducha. Le disparó a Diane en la cabeza mientras dormía. Luego, Sarah escuchó a su padre Alan gritar, abrir la puerta del baño y dispararle en el pecho. Después de cometer los asesinatos, colocó cuchillos en los dormitorios para escenificar la escena como si un intruso hubiera matado a sus padres. Luego, empaquetó las pruebas y las tiró a la basura, sabiendo que la empresa de eliminación de residuos las recogería antes de que los investigadores pudieran encontrarlas. Sin embargo, eso no salió según lo planeado. Sumado a eso, no tomó en cuenta la evidencia que se encontraría en su habitación y el gorro de ducha que se había alojado en el sistema de plomería. Las pruebas contra Sarah eran evidentes y era hora de ir a juicio.
En febrero de 2005, 2 años después del asesinato de sus padres, Sarah Johnson, de 18 años, fue juzgada por sus asesinatos. Su equipo defensor argumentó que Sarah era inocente y que sus padres fueron asesinados por un intruso. La fiscalía, sin embargo, estaba preparada con su argumento. Presentaron al tribunal la evidencia física encontrada en la escena del crimen y testimonios de familiares y amigos que mostraban que el comportamiento de Sarah era extraño, ya que sus padres fueron asesinados. Había 3 personas en la casa de los Johnson esa mañana cuando Alan y Diane fueron asesinados. 2 de ellos no salieron. Una persona salió con vida. Esa persona se sienta ahí mismo. Sarah Maria Johnson. Lo más condenatorio de todo fue el testimonio de Bruno Santos, quien no solo quiso exculparse del asesinato en el juicio, sino que también proporcionó al jurado pruebas del estado mental de Sarah antes de los asesinatos. Bruno testificó que él y Sarah habían acordado casarse, y Sarah incluso le había dicho que podrían vivir en una casa grande y hermosa y ser felices solo el uno con el otro. Bruno también le dijo al tribunal que Sarah siempre hablaba de lo mucho que odiaba a su padre y hablaba de dispararle. Después de 5 semanas de testimonios, pruebas y explicaciones de la escena del crimen, el jurado llegó a una decisión el 16 de marzo de 2005. Sarah, de 18 años, fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional en el Centro Correccional de Mujeres de Pocatello, en Idaho. Desde entonces, Sarah ha presentado varios llamamientos para que se reduzca su pena de cadena perpetua. Sin embargo, todas sus apelaciones han sido denegadas y todavía permanece bajo custodia. Tras la sentencia de Sarah, los miembros restantes de la familia han hablado públicamente sobre sus sentimientos hacia Sarah y sus acciones. Las muertes de Alan y Diane han devastado por completo a su familia. La mayoría siente que Sarah tuvo la culpa y merecía el castigo que recibió. El hermano de Sarah, Matt, creía que Sarah no mostraba ningún remordimiento por asesinar a sus padres. Dijo que si alguna vez le dieran una segunda oportunidad, haría un mejor trabajo con los asesinatos para evitar ser atrapada. Son abrazos de oso. Y juez, me gustaría ver el máximo porque después de mañana, cuando lea su sentencia, no quiero volver a saber de ella ni de este evento nunca más. Pat Tishman, la madre de Diane, habló con Sarah durante la audiencia de sentencia. Le dijo a su nieta que todavía la amaban, pero que sus acciones habían devastado a toda su familia. Hemos quedado devastados, absolutamente devastados por la muerte de tu papá y tu mamá. Y la devastación fue aún peor cuando tuvimos que darnos cuenta de quién lo hizo. La hermana de Alan, Lynn Murrell, dijo que Sarah estaba mimada y podrida y que era capaz de asesinar a otra persona si alguna vez la liberaban. Pidió al juez que considerara nunca liberarla de prisión. El caso de hoy fue uno de naturaleza verdaderamente retorcida y perturbadora. Ser capaz de asesinar a los propios padres demostró que Sarah Johnson solo pensaba en ella misma y no en la devastación que causaba a su hermano y a su familia. Mientras ellos se quedan atrás para recoger los pedazos, Sarah permanece entre rejas por su crimen sin sentido. Por eso te preguntamos hoy, ¿crees que Sarah es realmente capaz de sentir remordimiento? ¿Piensas que Bruno ayudó a planificar el asesinato con Sarah y al final la vendió para salvar su propio pellejo? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,